Especiales de Cristiandad. Un espacio de investigación profunda, sin miedos, sin tabúes, para llegar al corazón de los problemas que aquejan a nuestra Santa Iglesia, a nuestra patria, a nuestra sociedad, a nuestras almas. Todos los temas a fondo como solo Radio Cristiandad puede mostrarlos. Especiales de Cristiandad. Estimados amigos de Radio Cristiandad, muy buenos días. Bienvenidos a esta segunda jornada de los especiales del mes de julio del año del Señor 2016 con el Padre Juan Carlos Seriani. Padre, muy buenos días. Buenos días, Luis. Buenos días, la audiencia. ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo está usted? ¿Mejor? ¿Yo? ¿Cómo está mejor? Mejor, digo. Mejor, sí. Si ustedes sí. Estoy mejor, estoy mejor. El día ayuda un poquito. No sé, la noche creo que fue que me ayuda. Germán, buenos días. ¿Siempre listo? Muy buenos días, ¿qué tal? Siempre me sorprende. Los que escucharon ayer dicen que se escuchaba espantosamente. ¿Ah, sí? No sé, me han dicho. ¿Está enfermo usted? No. Bueno, igual lo hicimos el programa. Sí, y hoy tal vez lo de espantosamente era por el tema. Bueno, eso sí. Y algunos que lo han escuchado me han dicho, qué espantoso que es todo claro. esto. Y espero que muchos hayan dicho, qué espantoso que es esto. Les va a pasar como a los judíos en el desierto. Sí. Van a quedar tirados ahí. Así bueno, que bueno. Estamos en el tema de este año, las pasiones. ¿Qué veremos hoy? Seguimos con este tema. Uh-huh. Entonces ya vamos a empezar a ver cada una de las pasiones en particular. Uh-huh. Para los que no han seguido los dos especiales anteriores del mes de mayo, el mes de junio, bueno, es fundamental, antes de ver esto, por lo menos interiorizarse un poco sobre qué son las pasiones, apetito concupiscible, apetito irascible, cuáles son las pasiones de cada uno de esos apetitos, etcétera, ¿no? Porque si no... Y entonces, siguiendo a Santo Tomás de Aquino, vamos a empezar a tratar de las pasiones del alma en especial. Uh-huh. Primeramente, de las pasiones del concupiscible, el apetito concupiscible, y luego, o sea, las 6 del concupiscible, y luego veremos las 5 del irascible. Bien. La primera consideración, dice Santo Tomás, o sea, el considerar las pasiones del concupiscible, tiene 3 partes. Uh-huh. Dice, en primer lugar, trataremos del amor y del odio, o sea, él las va emparejando, entonces vamos a tratar de hacer los especiales en ese sentido. Ahora, el mes de julio, amor y odio. En segundo lugar, de la concupiscencia y la huida, o sea, el deseo y la huida. Y en tercer lugar, el deleite y la tristeza. Entonces, recordemos siempre que se refieren al amor en cuanto al bien, y el odio en cuanto al mal. Lo mismo, concupiscencia, el deseo del bien, la huida del mal, el deleite, el deleitarse en la presencia del bien, o el entristecerse, la tristeza en la presencia del mal. Entonces, respecto del concupiscible, trataremos hoy en primer lugar acerca del amor y del odio. Uh-huh. Dice Santo Tomás, acerca del amor deben considerarse 3 cosas. La primera, el amor en sí mismo. Después, su causa. Esto lo vamos a ver bastante, lo más que podamos en detalle. Y por último, sus efectos. Entonces, el amor en sí mismo, la causa del amor, los efectos del amor. Y luego veremos, Dios mediante, en el próximo bloque, lo referente al odio. Uh-huh. Entonces, comenzamos en la cuestión 26 de la Prima Secunde, de la Suma Teológica de Santo Tomás, sobre el amor en sí mismo.
Y él dice que se formulan 4 preguntas. La primera, ¿reside el amor en el concupiscible? Segunda, ¿es el amor una pasión? Tercera pregunta, ¿es el amor lo mismo que la dilección? Y cuarta y última, ¿se divide convenientemente el amor en amor de amistad y en amor de concupiscencia? Bueno, esta cuestión es muy importante, sobre todo ese artículo 4. Yo lo utilizo mucho, porque vamos a ver después el amor de caridad, el amor de Dios para con el alma, el amor del alma para con Dios, el amor de caridad, es un amor de amistad. Y el amor matrimonial es amor de amistad. Entonces vamos a ir viendo muy bien eso. Después me voy a detener especialmente en ese artículo 4, la diferencia entre amor de amistad y amor de concupiscencia. Por cuando un chico le dice a una chica le dice a un chico, te amo, te amo, te amo, y hay que ver si es con amor de amistad o con amor de concupiscencia. Claro. Y el amor de amistad de matrimonial es amor de amistad y no de concupiscencia. Entonces ya vamos viendo eso, lo veremos en detalle dentro de un ratito. Entonces, artículo primero, se plantea Santo Tomás si reside el amor en el apetito concupiscible. El amor sensitivo reside en el apetito sensitivo, como el amor intelectivo en el apetito intelectivo. Es decir, acá está haciendo la distinción, o sea, en la parte apetitiva, los que recuerdan el cuadro, ¿no es cierto?, la famosa cruz de Platón, mirando ese cuadro a la derecha, tenemos las potencias, las facultades apetitivas. Por arriba de la cruz, en la parte superior, tenemos todo lo referente a la vida espiritual, a la vida intelectual, racional, a lo propiamente del hombre, que es el apetito intelectivo. Y por debajo tenemos los apetitos sensitivos. Entonces el amor sensitivo reside en el apetito sensitivo, así como el amor intelectivo, la voluntad, en el apetito intelectivo. Pasamos allí entonces directamente a la respuesta. El amor es algo que pertenece al apetito, ya que el objeto de ambos es el bien. De ahí que, según sea la diferencia del apetito, es la diferencia del amor. Hay en efecto un apetito que no sigue a la aprehensión del que apetece, sino a la de otro. Y este se llama apetito natural, pues las cosas naturales apetecen lo que les conviene según su naturaleza, no por su propia aprehensión, sino por la del autor de la naturaleza. Entonces, vamos a explicar bien eso porque, así leído, ¿no es cierto?, el que lo escucha es complicado. Es fácil, sí. Entonces, estamos tratando de ver si el amor sensitivo reside en el apetito sensitivo o en el apetito intelectivo. Entonces, parte de un principio que el amor es algo que pertenece al apetito. Puede ser el apetito sensitivo, puede ser el intelectivo. Entonces, el amor es algo que pertenece al apetito. Es lo que el apetito apetece, ¿no es cierto? Sí. Es el hecho de apetecer. Ya que el objeto de ambos es el bien. De ahí que, según sea la diferencia del apetito, sensitivo, intelectivo, lo que fuese, es la diferencia del amor. Entonces, ahí está el eje de la distinción, ¿no es cierto? Según sea la diferencia del apetito, será la diferencia del amor. ¿Por qué dice? Porque, en efecto, hay un apetito que no sigue la aprehensión del que apetece, sino a la de otro. Y este se llama apetito natural. Por ejemplo, una piedra tiene un apetito. Pero ¿cómo? Si una piedra no conoce. Ella no, pero justamente dice, sigue la aprehensión de otro, no del que apetece. ¿Y qué es lo que apetece una piedra? Y el centro. Uno la tira para arriba y cae por la gravedad. Y ese es el apetito de la piedra. Y así con todas las cosas que no tienen ningún tipo de conocimiento.
ya el animal tiene un conocimiento sensitivo. Y entonces sigue su propio conocimiento. A través de la vista, del olfato, lo que fuese, ¿no es cierto? Para eso tiene los sentidos. Sí. Como ya vamos a ver inmediatamente. Entonces, hay un apetito que no sigue a la aprehensión del que apetece. ¿Por qué? Porque simplemente no tiene aprehensión, porque no conoce. Sino que sigue la aprehensión de otro. Y este se llama apetito natural. Pues las cosas naturales, la piedra vuelvo a poner, apetecen lo que les conviene según su naturaleza. No por su propia aprehensión, sino por la del autor de la naturaleza, que es Dios. Claro. Entonces, detrás de toda la creación, incluso de las criaturas totalmente, no solamente irracionales, sino no sensitivas, hay una inteligencia que las creó, que las mantiene en el ser, que las gobierna, que las dirige con su providencia. Y ese autor de la creación, de la naturaleza, es Dios. Entonces, hasta en estas cosas vemos, ¿no es cierto?, todos los errores modernos y antiguos que reaparecen respecto de la creación, respecto de la providencia, etcétera. Entonces, recordemos, según sea, ¿dónde va a estar la diferencia del amor? En la diferencia del apetito. Apetito natural, amor natural. Esa es la primera distinción que hace. Ahora, ¿los seres racionales también tienen apetitos naturales? Sí, pero no lo siguen justamente racionalmente. Yo puedo darme cuenta si tengo hambre o no tengo hambre. Sí. Pero un bebito tiene hambre, empieza a llorar y por ahora no tiene uso de razón. Claro. Reacciona como un animalito. Correcto. Entonces, hay un apetito que no sigue la aprehensión del que apetece, sino la de otro. Y ese apetito natural. Más hay otro apetito Que sigue a la aprehensión del que apetece, pero por necesidad, no por juicio libre. lo que acabamos de ver. Y tal es el apetito sensitivo en los animales, el cual sin embargo participa algo en los hombres de la libertad, en cuanto obedece a la razón. Entonces, lo que no puede hacer un bebito, de aguantarse el hambre y no llorar, sí lo puede hacer un adulto, que tiene uso de razón, y con su razón dominar ese apetito. Entonces, hay otro apetito que sigue a la aprehensión del que apetece, pero por necesidad, no por juicio libre. Y tal es el apetito sensitivo en los animales y también en el animal racional del hombre cuando no goza de uso de razón. Claro. Entonces el apetito sensitivo en los animales o en el hombre, que es un animal racional, cuando no sigue su razón. El cual, apetito sensitivo en los animales, sin embargo, participa algo en los hombres de la libertad. O sea que el hombre con su libre albedrío, y ahí debe gozar del uso de razón para que intervenga el libre albedrío, puede, con su razón, cohibir o, al contrario, aumentar la aprehensión y, por lo tanto, el amor y el apetito. Entonces tenemos un apetito natural, que es el que sigue a la aprehensión no del que apetece, sino de otro, que está detrás de él, que es el creador. Está el apetito que sigue a la aprehensión del que apetece, pero por necesidad, en los animales. Eso se llama instinto. Entonces, por más que uno le quiera al perro, ¿no es cierto?, o al gato, inculcar ciertas normas, él va a seguir su instinto. No se lo puede poner a dieta a un animal. Sí, no, aparte yo pongo ejemplos más simples, ¿no es cierto? El perro hace pipí sobre el asfalto y sin embargo después rasca el asfalto para atrás, ¿no es cierto?, para tapar con... Claro. Sí, y vaya a decirle, no, chiquito, acá no hay tierra, es inútil que trate de tirar tierra para atrás. Y hace así, y es el instinto. Claro. Sí, sí. Y bueno, entonces, hay un apetito que no sigue a la aprehensión del que apetece, sino a la de otro. Está la que sigue a la aprehensión del que apetece, pero por necesidad, no por juicio libre. Es el apetito sensitivo. En el hombre, ese apetito sensitivo, en la medida que el hombre goza del uso de razón y por lo tanto de libertad, interviene también el libre albedrío. Y hay además otro apetito. Es el que sigue a la aprehensión del que apetece según un juicio libre.
Tal es el apetito racional o intelectivo que se llama voluntad. Ahora bien, en cada uno de estos apetitos se llama amor aquello que es principio del movimiento que tiende al fin amado. En el apetito natural, el principio de este movimiento es la connaturalidad del que apetece con aquello a lo que tiende, que puede llamarse amor natural, como la misma connaturalidad de un cuerpo pesado con su centro es por la gravedad, y puede llamarse amor natural. Entonces, en el apetito natural se llama amor natural. Bien. Ese que sigue por connaturalidad a ese principio que le da movimiento se llama connaturalidad. Y de la misma manera, la mutua adaptación del apetito sensitivo o de la voluntad a un bien, esto es, la misma complacencia del bien, se llama amor sensitivo o intelectivo y racional. O sea, racional. No son tres, ¿no? Sí. Entonces, amor sensitivo o amor intelectivo y racional. Luego, el amor sensitivo reside en el apetito sensitivo como el amor intelectivo en el apetito intelectivo. Y pertenece al concupiscible. Entonces acá hace una especificación Santo Tomás, o sea, él ya prueba que el amor sensitivo se ubica en el apetito sensitivo, pero sabemos que el apetito sensitivo tiene dos facultades, que es el apetito concupiscible y el irascible. Entonces, ¿en cuál de los dos? ¿En el concupiscible o en el irascible? Entonces él acaba de probar. Luego el amor sensitivo reside en el apetito sensitivo, así como el amor intelectivo en el apetito intelectivo. Pero pertenece al concupiscible porque se refiere al bien absolutamente, no bajo el aspecto de arduo, que es el objeto del irascible. Eso, entonces, los que ya siguieron los dos programas anteriores, los dos especiales anteriores, saben esto. Entonces, el bien, en cuanto bien, así en forma absoluta, pertenece, es el objeto del apetito concupiscible. En cuanto arduo, va a ser el objeto del apetito irascible. Y con eso pasamos al artículo segundo. Si el amor es una pasión, se pregunta, y si va a responder, el amor es una pasión. La pasión es efecto del agente en el paciente. Ahora bien, el agente natural produce un doble efecto en el paciente, pues primero le da una forma y en segundo lugar le da el movimiento consiguiente a la forma. El objeto apetecible da al apetito primeramente una cierta adaptación para con él, que es la complacencia en ese objeto, de la cual se sigue el movimiento hacia el objeto apetecible. Sí. Si la piedra no sintiese, ¿no es cierto?, la atracción de la gravedad, no lo seguiría. Bueno, eso es por connaturalidad, como lo hemos visto. Sí. Si el perro, ante la vista de la chuleta, ¿no es cierto?, del trozo de carne, no sintiese absolutamente nada, como no siente nada ante la presencia de una piedra, no iría hacia el trozo de carne. Entonces, si a la piedra, siendo piedra, ¿no es cierto?, le damos una cierta forma de chuleta, y como hacen hoy día con la comida para los animales racionales, y sí, hacen todo químicamente, ¿no es cierto? Entonces sí, le ponen un cierto aroma, un cierto sabor y qué sé yo, pero no deja de ser una piedra, y el perro iría detrás de la piedra. Claro. Y cuando la mascase se rompería los dientes y diría, ¿qué me están dando de comer? Y no iría más a Mac no sé cuánto o a Donald no sé cuánto, ¿no es cierto? Y en cambio los imbéciles de los hombres siguen comiendo piedras con cosas químicas, ¿no es cierto? Sí. Entonces vemos como la connaturalidad, o sea que ahí sí está el autor de la naturaleza detrás del instinto, y el instinto no se equivoca. El que se equivoca es el hombre con su raciocinio, con su libre albedrío, que no razona bien, o razonando bien no sigue a su razonamiento, y por eso come comida chatarra. Claro. Cosa que el perro no va a hacer, y el gato tampoco. Y lo mismo, usted le podrá poner el cuarto plato de ravioles con estofado, y el perro, una vez que se sació, no sigue comiendo. Sí. Entonces, el agente natural produce un doble efecto en el paciente. Primero, le da una forma, y en segundo lugar, el movimiento. El objeto apetecible da al apetito, primeramente, una cierta adaptación para con él, que es la complacencia en ese objeto. Es cuando entonces, el perro ve la chuleta, entonces se complace en saber que es algo que es un bien para él. Va a satisfacer su nutrición.
De lo cual se sigue que va a tender el movimiento. A llegar hasta la chuleta y comerla. Ahí se pone en movimiento Ujú. hacia el objeto apetecible. Perfecto. ¿Por qué? Porque el movimiento apetitivo se desarrolla en círculo. El objeto apetecible, en efecto, mueve al apetito, introduciéndose en cierto modo en su intención. Y el apetito tiende a conseguir realmente el objeto apetecible, de manera que el término del movimiento esté allí donde estuvo al principio. Empieza por ver la chuleta se le introduce en su interior por esa necesidad y ganas que tiene de comer, y entonces el mismo apetito que toma esa aprehensión va hacia el objeto apetecible, y entonces el movimiento termina donde estuvo al principio cuando lo percibió. Por eso dice el movimiento apetitivo se desarrolla en círculo. Ajá. Entonces Va y ahora viene, claro. aclara. La primera inmutación, pues, del apetito por el objeto apetecible se llama amor. Entonces la primera inmutación Ujú. del apetito por el objeto apetecible se llama amor. Que no es otra cosa que la complacencia en el objeto apetecible. Y de esta complacencia se sigue un movimiento hacia el objeto apetecible, que es el deseo. Y por último, la quietud, que es el gozo. O sea, esas serían las tres pasiones del apetito concupiscible. Ujú. ¿Mm? Ahí lo está aclarando muy bien Santo Tomás. Así pues, consistiendo el amor en una inmutación del apetito por el objeto apetecible, es evidente que el amor es una pasión, en sentido propio en cuanto se halla en el concupiscible, y en sentido general y lato en cuanto está en la voluntad. Ujú. Y con eso demuestra que el amor es una pasión. Muy bien. Artículo 3. El amor no es lo mismo que la dilección. Se encuentran 4 nombres que en cierto modo se refieren a lo mismo, a saber, amor, dilección, caridad y amistad. Este artículo es importante en el sentido que nos va a introducir al cuarto, la distinción, ¿no es cierto?, entre amor de concupiscencia y amor de caridad. Ujú. Pero, entonces, el amor no es lo mismo que la dilección. Entonces, parte por decir, hay 4 cosas que podrían ser sinónimos, pero tienen sus especificaciones distintas y hacen que no sean exactamente lo mismo. Esas son amor, dilección, caridad y amistad. Difieren, sin embargo, en que la amistad es a modo de hábito, mientras el amor y la dilección a modo de acto o pasión, y la caridad puede entenderse de ambos modos. Entonces, ¿qué diferencia entre un hábito y un acto? Claro. Entonces, el hábito justamente es algo adquirido, difícil de remover. Difícil de remover. En cambio, un acto es pasajero. Entonces, aquel que realizó un acto de caridad o un acto de justicia, lo que fuese, no necesariamente tiene el hábito. Claro. Y por eso ese acto o el nuevo acto que vaya a realizar le cuesta realizarlo. En cambio, aquel que a raíz de la repetición de actos o por actos cada vez más intensos adquirió el hábito, ese hábito es difícilmente removible y facilita el nuevo acto. Claro. Ahora, esto vale para la virtud o para el vicio, Sí. porque tanto la virtud como el vicio son hábitos operativos. Uno malo, el vicio, y uno bueno. Y entonces aquel que adquirió un vicio, o sea, un hábito malo, también tiene la propensión a efectuar actos malos con facilidad. En cambio, al que no tiene el hábito malo de mentir, por ejemplo, bueno, decir una mentira le cuesta. Claro. En cambio, el que tiene el hábito de mentir y las larga, como No le cuesta nada. no cuesta nada. Entonces, volvemos, teníamos 4 nombres distintos: amor, dilección, caridad y amistad. Difieren en que la amistad es a modo de hábito, el amor o la dilección a modo de acto o de pasión, y la caridad puede entenderse de ambos modos. No obstante, el acto se significa diferentemente por estos 3 nombres. En efecto, el amor es el más común de ellos,
Pues toda dilección o caridad es amor, pero no viceversa. Entonces, toda dilección o caridad es amor, pero no todo amor es dilección o caridad. Ujú. Eso es lo que quiere decir, pero no viceversa, como vamos a ver después justamente. Y es que la dilección añade sobre el amor una elección precedente, como indica el mismo nombre. Dilectus. Ujú. Por eso la dilección no está en el concupiscible, sino solo en la voluntad, y se encuentra únicamente en la naturaleza racional. O sea que con esto es capaz de realizar actos de dilección solamente la criatura racional, Porque elige. inteligente. Claro. Está bien. Entonces, la dilección añade al amor una elección precedente. Y por eso no está en el concupiscible, sino en la voluntad, en el apetito intelectual. Y se encuentra únicamente en la naturaleza racional. Entonces, propio del hombre, del ángel, de Dios, el amar con amor de dilección. La caridad Añade sobre el amor una cierta perfección de éste, en cuanto el objeto amado se estima en mucho valor, como indica el mismo nombre. La Caros. caridad viene a ser el aspecto de caro. Digamos, Claro, ¿no? caro. Algo es caro a mis sentimientos, se dice, ¿no? Carísimo, dicen los italianos, ¿no es cierto? Siguiendo el latín. Ujú. Nosotros no decimos carísimo, decimos Queridísimo. queridísimo, pero bueno, y ahí ya mucho no se entiende. No se entiende, sí. ¿Mm? Carísimo. Entonces hablamos de dilectus, y hablamos de carus, ¿no? Y entonces vemos ahí la diferencia que hay entre amor, dilección y caridad, y ahora vamos a ver amistad. Ujú. Más en detalle, este artículo 4, entonces, el amor se divide convenientemente en amor de amistad y amor de concupiscencia. Amar es querer el bien para alguien. A ver, empezamos ya ahí. Ja. Amar es querer el bien para alguien. Sí. Entonces, Así pues, el movimiento del amor tiende hacia dos cosas, a saber, hacia el bien que uno quiere para alguien, sea para sí o sea para otro, y hacia aquel para el cual quiere el bien. entonces, el movimiento del amor tiende hacia dos cosas. Hacia el bien que uno quiere para alguien. El bien que uno quiere para alguien. Sea para sí mismo o sea para otro. Y también mueve hacia aquel para el cual quiere el bien. Entonces, A aquel bien, pues, que uno quiere para otro, se le tiene amor de concupiscencia, y el sujeto para quien alguien quiere el bien, se le tiene amor de amistad. A ver si damos un ejemplo burdo, qué sé yo. Veo una prenda de vestir que me gusta. Entonces ahí es un bien que quiero para mí, eventualmente porque me gusta. Pero si yo lo pienso para otro, es el bien que quiero para otro. Y para conseguir ese bien yo tiendo hacia ese objeto y lo llevo a aquel, me lo quedo yo o se lo llevo a mi amigo, que es en los dos casos el sujeto es aquel para el cual quiero el bien. una cosa es el bien Sí. y otra cosa es el sujeto para el cual quiero el bien. Ujú. Entonces, el bien en sí mismo lo quiero con bien de concupiscencia, con amor de concupiscencia. Y a la persona para quien quiero el bien, lo quiero con amor de amistad. Perfecto. ¿Mm? Ahora bien, esta división es según un orden de prioridad y posterioridad, pues lo que se ama con amor de amistad se ama en absoluto y por ello mismo, mientras lo que se ama con amor de concupiscencia no se ama absolutamente y por ello mismo, sino que se ama para otro. Y por consiguiente, el amor por el que se ama algo para que tenga un bien es amor en absoluto, y el amor por el que se ama algo para que sea el bien de otro es amor relativo. Después responde a las objeciones. Entonces, la primera objeción dice, el amor no se divide en amistad y concupiscencia, sino en amor de amistad y amor de concupiscencia.
pues se llama propiamente amigo aquel para quien queremos algún bien, y se dice que nosotros deseamos con amor de concupiscencia lo que queremos para nosotros. Entonces ahí viene lo que yo les decía, muy importante en esa primera objeción, la respuesta, en que el amor de concupiscencia lo queremos para nosotros. El amor de amistad es queremos el bien para el otro. Y que el amor matrimonial es amor de amistad y no amor de concupiscencia, como el amor de caridad es amor de amistad. Entonces, cuando el perro ve la chuleta, siempre con el mismo ejemplo, a la chuleta la quiere con amor de concupiscencia. Porque la quiere es un bien para él, ¿sí? Para mantenerse en la vida, deleitarse en la chuleta, lo que fuese. El perro no sigue su instinto. Pero si la chuleta tuviese ella conocimiento, tuviese raciocinio, y viese al perro enamorado de ella, diría, ¡ay, cómo me quiere! Claro. ¿Cómo me quiere? Sí, rajá, porque el amor de concupiscencia destruye al amado. Claro. En cambio, lo consume. En cambio, el amor de amistad, al contrario, engrandece, o sea, hace crecer al ser amado. Quiero el bien para el otro. Entonces, si es necesario, me despojo, renuncio a mi propio bien por el bien del otro. Entonces, los que, no sé si se están preparando para casar, ni sé si se van a casar, pues justamente, sí, hoy en día. Pero bueno, justamente el amor matrimonial, entonces si no hay matrimonio no puede haber amor matrimonial. Claro. Entonces, el amor matrimonial es amor de amistad. Tengo que querer el bien del otro. Ese amor de amistad además tiene que ser, para que sea amor de amistad, tiene que ser mutuo. Recíproco. Entonces, amor de benevolencia, quiero el bien del otro y el otro quiere mi bien. Y tendría que haber como una especie de competencia a ver quién quiere más el bien del otro. Vayan viendo, ¿no es cierto?, los que si se están preparando para casarse, los noviecitos o los esposos, bueno, a ver si aman con amor de concupiscencia o con amor de benevolencia. Claro. Y entonces no puede haber amor matrimonial si no hay amor de benevolencia, si no es mutuo y si no está basado en un bien. Son las tres condiciones que exige, eso lo desarrolla muy bien en varios capítulos, a veces en forma positiva, a veces en forma negativa, destruyendo los errores. San Francisco de Sales, en el famoso libro La Introducción a la Vida Devota, tiene capítulos importantes sobre justamente la amistad, y empieza por las amistades malas y después desarrolla la buena amistad, ¿no es cierto? Y entonces toca todo esto, no tanto desde el punto de vista teológico, filosófico, como lo hace Santo Tomás, pero la base es la misma, el fundamento es el mismo. Entonces el amor no se divide en amistad y concupiscencia, sino en amor de amistad y amor de concupiscencia, dice Santo Tomás. Pues se llama propiamente amigo aquel para quien queremos algún bien. Y esto vale también para la simple amistad, ¿no? Porque dicen, claro, voy a ver un amigo. Sí. ¿Y así vas a ver un amigo? Sí, ¿y qué es ese amigo? No, fulanito. ¿Y por qué lo vas a ver? Porque tiene una heladera llena de cerveza. Y la pasamos. Qué amigo, che, que tenés, ¿eh? Eso es como el perro con la chuleta. Claro. O sea, que el día que esté la heladera vacía, no, ese día me voy con otro. Sí. Entonces, se llama propiamente amigo aquel para quien queremos algún bien. Y se dice que nosotros deseamos con amor de concupiscencia lo que queremos para nosotros. Entonces no tenés un amigo, tenés un concupiscible. Claro. Ama el bien pero lo quiere para él y no para el amigo. Y es el bien que tiene el amigo. Ahora, la tercera objeción la planteamos directamente y después presentamos la respuesta de Santo Tomás, porque hay mucho jugo ya en el planteo, ¿no es cierto? La objeción dice así: hay tres clases de amistad.
útil, deleitable y honesta. Amistad útil, amistad deleitable, amistad honesta. Pero la amistad útil y la deleitable incluyen la concupiscencia. Si la útil, tengo un amigo, ¿por qué? Porque me resulta útil. Ahí hay mucho de concupiscencia, claro. Mucho. Y tengo un amigo, y porque me resulta deleitable. Ahí hay concupiscencia. Luego, la concupiscencia no debe contraponerse a la amistad en una división, dice la objeción. Porque hay 3 clases de amistad, útil, deleitable y honesta, pero la amistad útil y deleitable incluyen la concupiscencia. Luego, la concupiscencia no hay que contraponerla a la amistad en una división. Eso es lo que plantea la objeción. Respuesta. En la amistad útil y en la deleitable, alguien quiere ciertamente un bien para el amigo, y bajo este aspecto se salva en el caso la razón de amistad. Pero como él, además, refiere ese bien a su deleite o utilidad, se sigue que la amistad útil y la deleitable, en cuanto están ordenadas al amor de concupiscencia, pierden la razón de verdadera amistad. Pierden la razón de verdadera amistad. Entonces, la razón de verdadera amistad se salva solamente en el amor de amistad honesta. Claro, porque el ejemplo que usted dio, yo lo busco a mi amigo por la heladera, no es una verdadera amistad. Yo busco al amigo porque me ayuda en mis estudios, y no porque voy yo a ayudarlo a él, por ejemplo, en los estudios. No hay verdadera amistad, ¿Y no? Porque estoy buscando mi utilidad o mi deleite. Y no la utilidad y el deleite de él. Entonces, recuerda usted, unos cuantos años ya, 2002, habrá sido 2013, ya no me acuerdo, habíamos empezado en 2011 con las cuestiones sobre el matrimonio, la educación y demás, y después esos radiomensajes, esos mensajes en las audiencias de los días miércoles del Papa Pío XII a los recién casados. En una de ellas por ahí, él dice que está hablando a los recién casados, pero bueno, él hablaba también a los que ya estaban casados o a los que podían estar preparándose para casar. Y que bueno, que uno estrictamente se tiene que casar, decía por ahí en forma muy resumida, resumiendo todo esto un poco, para hacer feliz al otro. Claro. Y no para ser feliz con el otro, o hacer feliz a costa del otro. Y si los dos se proponen a hacer feliz al otro, y hay, como digo yo, una competencia por hacer feliz al otro, y bueno, eso es justamente el amor de amistad, el amor matrimonial, el amor de benevolencia, mutuo, recíproco, basado en un bien. Que cuanto mayor sea ese bien, cuanto mejor sea ese bien, tanto mejor y más elevada va a ser la amistad. Pues es importante esta distinción que hace Santo Tomás, ya en la objeción, y sobre todo después la respuesta. Entonces, hay 3 clases de amistad: la útil, la deleitable, la honesta, pero la que conserva, la que guarda la verdadera razón de amistad es la honesta. Por eso hoy se destruyen tantos vínculos humanos, ¿no? Sí, porque no hay verdadero amor, todo útil o deleitable. Y sí, todo concupiscible. Ni siquiera, no es ni siquiera amistad útil, es concupiscencia pura. Claro. Concupiscencia pura, insisto. Bueno, entonces ahora pasamos a la cuestión 27, la causa del amor. Y sobre esta cuestión, Santo Tomás plantea 4 problemas. El primero, ¿es el bien la única causa del amor? El segundo problema, ¿es el conocimiento causa del amor? Tercero, ¿lo es la semejanza? Y cuarto, ¿lo es alguna otra de las pasiones del alma? Entonces, o sea que pone el bien, el conocimiento, la semejanza, y se pregunta si cada uno de ellos es causa del amor. Y si no, si hay alguna otra de las pasiones del alma. Esa es, en resumidas cuentas, entonces, lo que ¿qué dice. es lo que causa el amor? El bien, el conocimiento de ese bien, la semejanza. Es muy importante este artículo 3. No lo dice acá Santo Tomás, me adelanto por si me olvido después, ¿no es cierto? Pero es muy importante que el amor presupone la semejanza o la crea.
Entonces, dos personas totalmente disímiles, desemejantes, es muy, muy difícil que la cosa marche. Y depende, bueno, puede haber similitudes, semejanzas en lo más inferior y difieren en lo más superior y no va a marchar. Puede haber desemejanzas en lo más inferior, pero si hay semejanza en lo más superior, puede ser que la cosa... Pero en general entonces dice que el amor presupone la semejanza y si no está, la crea. Ahora, si no logra ese amor de benevolencia, ¿no es cierto? Es decir, poner el ejemplo siempre del rey que se enamoró de la... ¿cómo se llama? La plebeya. De la plebeya. Y bueno, hay una gran desemejanza. Entonces, ¿de qué se enamoró? Y bueno, si no la conoce, qué sé yo, y se enamoró pura y exclusivamente de lo físico. De la chuleta. y bueno, entonces o la va a destruir o va a crear la semejanza y terminarán, bueno, sí, en un amor de amistad. La ennoblece a la plebeya. Bueno. Entonces, ¿cuál es la causa del amor? ¿El bien, el conocimiento, la semejanza o alguna otra de las pasiones del alma? Entonces, primer artículo, el bien es la causa única del amor. Dice San Agustín: indudablemente no se ama sino el bien. Así pues, solo el bien es causa del amor. Eso está en el set contra, muchas veces Santo Tomás, yo tomo el set contra, muchas veces son evidentes o pone citas de la Sagrada Escritura. Bueno, en este caso la cita de San Agustín es muy importante. Indudablemente no se ama sino el bien. Así pues, solo el bien es causa del amor. Ahora ya viene la respuesta de Santo Tomás. El amor pertenece a la potencia apetitiva, que es una potencia pasiva. Por eso su objeto se compara a ella como la causa de su movimiento o acto. Es preciso, pues, que aquello que es objeto del amor sea propiamente la causa del amor. Ahora bien, el objeto propio del amor es el bien, porque el amor importa cierta connaturalidad o complacencia del amante con el amado, y para cada uno es bueno lo que le es connatural y proporcionado. Por consiguiente, se da por sentado que el bien es la causa propia del amor. Respuesta a la primera objeción. El mal nunca se ama, sino bajo la razón de bien. Esto es, en cuanto es bueno bajo algún aspecto, y se le aprehende como bueno en absoluto. O sea que hay un error, en definitiva, ¿no es cierto? Ahora, el error no está en la facultad pasiva, en este caso la voluntad, o el sentido, sino en la pasión, sino en la facultad cognoscitiva, sea en la inteligencia, sea en los sentidos. Entonces, si yo, justamente el ejemplo que había puesto antes, hago la disfrazo a la piedra, no deja de ser una piedra, pero la disfrazo en cierto modo, entonces, para el perro ir y masticarla, se va a romper los dientes, es un mal. El mal nunca se ama sino bajo la razón de bien. Esto es, en cuanto es bueno, bajo algún aspecto, que fue de hecho, el aspecto es el que yo la disfracé a la piedra. Sí. Y se la aprende como bueno en absoluto. Entonces, cosa que el perro no puede hacer de distinguir y qué sé yo, bueno, el hombre sí puede distinguir, puede con su inteligencia ver los otros aspectos y decir, sí, si bien bajo este aspecto es bueno para mí, en absoluto no es bueno para mí, entonces yo lo dejo. Pero si lo sigo, hay un error en el juicio, y la voluntad sigue ese error en el juicio, que aprehende como bueno en absoluto algo que en realidad es malo. Entonces, el mal nunca se ama sino bajo la razón de bien. Esto es, en cuanto es bueno bajo algún aspecto, y se lo aprende como bueno en absoluto, sin hacer la distinción de aspectos. Y así un amor es malo en cuanto tiende a lo que no es un verdadero bien absolutamente. Y de este modo el hombre ama la iniquidad, en cuanto por la iniquidad se consigue algún bien, por ejemplo, placer, dinero o algo semejante. Respuesta a la tercera objeción. Lo bello es lo mismo que el bien, con la sola diferencia de razón. Esto ya lo hemos visto en otros especiales antes, ¿no? En efecto, siendo el bien lo que apetece en todas las cosas, es de la razón del bien que en él descanse el apetito. Pero pertenece a la razón de lo bello que con su vista o conocimiento se aquiete el apetito.
Por eso se refieren principalmente a lo bello, a aquellos sentidos que son más cognoscitivos, como la vista y el oído al servicio de la razón, pues hablamos de bellas vistas y bellos sonidos. Entonces hay todos unos especiales sobre la belleza, Sí. que habíamos hecho como previo, ¿no es cierto?, la belleza y el arte previo a la cuestión de la música, y eso lo habíamos visto, y justamente, como íbamos a ver lo de la música, se refieren principalmente a lo bello, a aquellos sentidos que son más cognoscitivos, como la vista y el oído, no tanto el olfato, el tacto. Pues hablamos de bellas vistas y bellos sonidos. En cambio, con respecto a los sensibles de los otros sentidos, no empleamos el nombre de belleza, pues no decimos bellos sabores o bellos olores. Y así queda claro que la belleza añade al bien cierto orden a la facultad cognoscitiva, de manera que se llama bien a lo que agrada en absoluto al apetito y bello a aquello cuya sola aprehensión agrada. Entonces eso va en la respuesta para decir que en definitiva el bien es la única causa del amor, que es lo que mueve, como objeto, mueve al apetito. Y esto del bien absoluto, ¿no?, que se esconde detrás del bien aparente por el cual algo nos atrae. En el caso que usted da del perro que ve la chuleta disfrazada, la piedra disfrazada de chuleta, lo ve como un bien absoluto y se le tira encima. En cuanto la mordió, se da cuenta, sigue viendo una chuleta, pero se da cuenta que no es un bien absoluto. Instintivamente se da cuenta y la rechaza, por más que la vista le diga que es una chuleta. El instinto, el dolor en los dientes le dice no. Ya ahí entró el absoluto para él. Bien. Ahora viene, sí, el conocimiento. Entonces, sí, el conocimiento es causa del amor. Entonces, recordemos lo que habíamos visto al principio, todo el primer artículo de lo que vimos hoy. Ese conocimiento puede estar en el mismo ser, puede estar en otro, en el caso de la piedra, está en el creador. Entonces puede ser conocimiento natural, conocimiento sensitivo, conocimiento intelectivo. Entonces el conocimiento es causa del amor. San Agustín enseña que ninguno puede amar algo desconocido. Entonces ellos en el ser contra, entonces normalmente se dice que no se puede amar lo que no se conoce. Claro. No se puede Imposible. amar lo que no se conoce. Entonces de alguna manera tiene que haber un conocimiento previo para que después se mueva el apetito. El bien es causa del amor a modo de objeto, como se ha indicado. Mas el bien no es objeto del apetito, sino en cuanto es aprehendido. Y por tanto el amor requiere una aprehensión del bien amado. Por esto dice Aristóteles que la visión corporal es el principio del amor sensitivo, y de manera semejante la contemplación de la belleza o bondad espiritual es el principio del amor espiritual. Así pues, el conocimiento es causa del amor por la misma razón por la que lo es el bien, que no puede ser amado si no es conocido. Si yo no conozco el bien, no tengo forma de amarlo. Es desconocido. Ahora, yo puedo conocer el bien, es decir, no está fuera de mi alcance. Y no, al contrario. Rechazarlo es estúpido. Pues si es un bien, no puedo rechazar el conocerlo. Y bueno. Ahora planteo yo acá, la traigo la segunda objeción, no solamente la respuesta, porque ya el planteo de la segunda objeción es interesante. Y se expresa de este modo esa objeción. Parece haber la misma razón para que se ame algo desconocido que para que algo sea más amado que conocido. Pero algunas cosas son más amadas que conocidas, como Dios, que en esta vida puede ser amado por sí mismo, pero no puede ser conocido en sí mismo. Luego, el conocimiento no es causa del amor. Entonces, muy interesante la objeción, por eso la planteo. Dice, parece haber la misma razón. Parece que es la misma razón para que se ame algo desconocido que para que algo sea más amado que conocido. Entonces eso lleva a decir, no es necesario el previo conocimiento al amor. La respuesta. Para la perfección del conocimiento se requiere... Acá interpuso una palabra Santo Tomás. Para la perfección del conocimiento. Entonces, para la perfección del conocimiento se requiere algo que no se requiere para la perfección del amor. En efecto, el conocimiento pertenece a la razón, de la cual es propio distinguir lo que está unido en la realidad y juntar en cierto modo lo que es diverso
comparando una cosa con otra. Y por eso, para la perfección del conocimiento, se requiere que el hombre conozca singularmente todo lo que hay en la cosa. Entonces, para la perfección del conocimiento, se requiere que el hombre conozca singularmente todo lo que hay en la cosa. Como las partes, ¿Qué son las cosas? Las cosas que hay, las partes que hay en la cosa. Las partes, las potencias y las propiedades. Entonces, para que haya un conocimiento perfecto es necesario que se conozca singularmente todo lo que hay en la cosa, que son esas, las partes, las potencias, las propiedades. Pero el amor está en la potencia apetitiva, que mira a la cosa como es en sí. De ahí que para la perfección del amor baste que se ame la cosa según se aprehende en sí misma, sin entrar en todos esos detalles, sin que la inteligencia entre a distinguir una cosa de otra, comparando, etcétera. Para la perfección del amor basta que se ame la cosa según se aprehende en sí misma. Sin entrar a considerar partes, potencias y propiedades. Por esta razón, pues, sucede que una cosa es más amada que conocida, porque puede ser amada perfectamente aunque no sea perfectamente conocida. Como se ve sobre todo en las ciencias, a las que algunos aman por un cierto conocimiento general que de ellas tienen. Y algo semejante debe decirse acerca del amor de Dios. Este de la ciencia es un muy buen ejemplo. A mí me gustan las matemáticas porque encuentro entretenido jugar con los números, etcétera. Es un conocimiento general, pero la empiezo a amar. Y bueno, cuanto más la hago, más la conozco porque me intereso, empiezo a estudiar y demás, ¿no? Pero la amo perfectamente. Sí, es cierto, cuanto más la conozca, cuanto tienda a la perfección de ese conocimiento, la voy a amar mucho más. Pero no quita que yo, digamos, con la posibilidad, por el conocimiento que tengo, la ame perfectamente antes de conocerla perfectamente. Entonces, en el cielo vamos a conocer, en la medida del lumen glorie, que va a depender del grado de gloria y por lo tanto del grado de gracia con que uno muera. Vamos a conocer en la proporción de ese lumen glorie, vamos a conocer más o menos perfectamente a Dios. Y de ese conocimiento más o menos perfecto que tendremos en el cielo, cuanto más perfecto sea, más grande también va a ser el amor y la fruición, la delectación en Dios. Aquí en la tierra, nuestro conocimiento de Dios es imperfecto. Pero podemos amar, por eso podemos amar más a Dios de lo que lo conocemos. Y de hecho, en ese caso, es mejor, mientras estamos aquí en la tierra, es mejor que amemos a Dios, por así decir, a que lo conozcamos. Cuando yo conozco algo, lo llevo a mi inteligencia. Entonces, si yo conozco un cascote, lo elevo al cascote, a mi intelectualidad, a mi espiritualidad, a lo que tengo de espiritual, de intelectivo. Lo elevo de simple cascote a una idea, a un concepto. Y en cierto modo lo estoy enalteciendo, Cuando conozco a Dios, lo llevo también a mi inteligencia y lo rebajo. Claro. En cambio, cuando yo amo, me hago uno, como vamos a ver después, me hago uno con la cosa amada. Entonces, si yo amo el cascote, me hago cascote. Claro. Si amo a Dios, me hago Dios. Sí. Entonces, por eso dicen los teólogos, los filósofos, los espirituales, ¿no es cierto?, o los que mezclan todo esto, tienen la capacidad de mezclar todo esto, que aquí en la tierra es mejor amar a Dios que conocerlo, pero en el cielo es mejor conocerlo que amarlo. Y vamos a tener las dos cosas, de todos modos, ¿no es cierto? Porque siempre está la discusión si es más importante la inteligencia, la voluntad y demás. Bueno, entonces, todo eso es muy importante y esta respuesta es muy, muy interesante. La objeción ya de por sí es interesante y la respuesta, entonces, para la perfección del conocimiento, para la perfección del amor, que es lo que es necesario en un caso, en el otro, y por eso se resuelve así, se mantiene lo que se quiere probar, el conocimiento es causa del amor, lo cual no significa que siempre ese conocimiento sea más perfecto que el caso del más perfecto el amor, ¿no es cierto? Ahora, a veces hay grandes amores que cuando llega el conocimiento de la cosa amada, se pierde el amor.
porque uno encuentra que no es lo que esperaba, lo que vio por la aprehensión en sí misma, ¿no? Es que había un error en la apreciación. Claro. Evidentemente, había una apreciación, un error. O al contrario, la decepción que se van a llevar los condenados el día que mueran, el día del juicio particular, inmediatamente después de la muerte viene el juicio particular, y van a encontrar que todo aquello que apetecieron como verdad, como bien, como belleza, no es la verdad, no es el bien, no es la belleza. Y que el bien, la verdad, el bien y la belleza los va a rechazar. Y ellos se van a arrojar irresistiblemente hacia esa verdad, hacia esa bondad, hacia esa belleza, y van a ser irresistiblemente rechazados. Apartaos de mí, malditos. Sí, sí. Entonces, atención, porque acá tenemos esa capacidad de equivocarnos y de amar lo que no es el bien, de apreciar lo que no es el bien, de apetecer lo que no es el bien, y vamos detrás de bienes falsos, y bueno, el día del juicio particular ahí va a ser la verdad de la historieta. Sí. Ahora viene la cuestión de la semejanza, de la cual hablaba. La semejanza, propiamente hablando, es causa del amor. Pero ha de considerarse que la semejanza entre varias cosas puede ser de dos modos. Uno, porque una y otra poseen en acto una misma forma, como dos seres dotados de blancura se dicen semejantes. Otra, porque una cosa tiene en potencia y a manera de cierta inclinación a aquello que otra lo posee en acto, como si decimos que un cuerpo pesado existente fuera de su lugar tiene semejanza con un cuerpo pesado que está en su lugar. O también en cuanto a la potencia tiene semejanza con el acto, puesto que en la misma potencia está en cierto modo el acto. El primer modo de semejanza, por tanto, causa el amor de amistad o benevolencia, pues por lo mismo que dos seres son semejantes al tener, por así decirlo, una sola forma, son en alguna manera uno en aquella forma, como dos hombres son uno en la especie de humanidad y dos blancos en la blancura. Y por eso el afecto del uno tiende hacia el otro como hacia una misma cosa consigo, y quiere el bien para él como para sí mismo. Entonces, en ese sentido que se dice que el amor presupone la semejanza, y si no, la va a causar, la va a producir. Si no, no va a haber amor. Claro. Entonces, el primer modo de semejanza, que es cuando poseen la misma forma, o sea, uno y otro poseen en acto una misma forma, como el caso de la blancura, se dicen semejantes, dos cosas dotadas de blancura. Entonces, en el primer modo de semejanza, causa el amor de amistad o de benevolencia, pues por lo mismo que dos seres son semejantes, al tener, por así decirlo, una misma forma, son en alguna manera uno en otro en aquella forma. Como dos hombres son uno en la especie de humanidad y los dos blancos en blancura. Por eso, el afecto del uno tiende hacia el otro como hacia una misma cosa consigo. Y ahora bien, y quiere el bien para él como para sí mismo. Entonces, pero vemos hoy en día, ¿no es cierto? Sí. Cuando vemos tantas personas, ¿no es cierto?, que en cierto modo sí, y lamentablemente tienen amor por un animal. Y entonces el amor requiere la semejanza, y si no existe, la crea. Y lo que yo decía hoy, si amás un cascote, lo que hace 2 minutos lo estaba diciendo, te convertí en cascote. Entonces, atención, a ver, ¿a qué estamos amando? Porque nos estamos asemejando. Y aquel que ama el dinero y se hace una moneda, o un billete, o una maleta llena de billetes, no sé. Sí. Y el que ama carne y se hace carne. Entonces, si el amor requiere la semejanza, y si no existe, la crea. Entonces, ¿cuántos cascotes andan caminando por ahí? ¿Cuántos gatos, cuántos perros andan caminando por ahí? Etcétera.
El segundo modo de semejanza produce el amor de concupiscencia o la amistad de lo útil o deleitable. Porque todo lo que existe en potencia, en cuanto tal, tiene el apetito de su acto, y si posee sensibilidad y conocimiento, se deleita en su consecución. Se deleita en su consecución. Entonces se termina asemejando a lo que ama como útil o como deleitable. Claro. En el amor de concupiscencia, el amante propiamente se ama a sí mismo, al querer el bien que desea. Y ya lo hemos visto. Ahora bien, cada cual se ama a sí mismo más que a otro, porque es uno consigo mismo en la sustancia, mientras que con otro lo es en la semejanza de alguna forma. De ahí que, si por serle semejante en la participación de la forma es impedido él mismo en la consecución del bien que ama, le resulta odioso no en cuanto semejante, sino en cuanto impeditivo de su bien propio. Porque sigue amándose a sí mismo. Un egoísmo absoluto, claro. Entonces termina resultando odioso. Y entonces pone ejemplo, y por eso hay contiendas entre los soberbios, porque se impiden mutuamente en la superioridad propia que ambicionan. Él dice, por eso hay contiendas entre los soberbios, pero termina diciendo que se impide mutuamente en la superioridad propia que ambicionan. Entonces también pueden ser los ambiciosos, Claro. que no dejan de ser soberbios, ¿no es cierto? Pero hay contiendas entre los soberbios, hay contiendas entre los ambiciosos, porque es amor de concupiscencia. En cambio, eso no va a existir en el amor de amistad, y si va a haber, insisto, una contienda, va a ser a ver cuál de los dos le quiere realizar mayor bien al otro. Claro, soy semejante a él en sustancia, pero no en cuanto que me impide conseguir el bien para mí. ¿No? Entonces, porque no lo busco. Lo odio. Bien. Y bueno, el resumen de todo eso es que no existe ninguna otra pasión del alma que no presuponga alguna clase de amor. La razón de esto es que toda otra pasión del alma o implica movimiento hacia una cosa o descanso en ella. Ahora bien, todo movimiento hacia una cosa o el descanso en ella proviene de cierta connaturalidad o proporción que pertenece a la naturaleza del amor. Por lo tanto, es imposible que alguna otra pasión del alma sea universalmente causa de todo amor. Puede suceder, sin embargo, que alguna otra pasión sea causa de un determinado amor, como asimismo un bien es causa del otro. Si no hay absoluto, sí, algo relativo. Algo relativo. Bien. Bueno, con eso terminamos la cuestión Sí. 27, vendría ahora la 28, vamos a verla rapidísimamente al retomar, vamos a hacer un corte. Vamos a hacer un corte, sí. Los efectos del amor, lo vemos rápido, y terminaremos con la cuestión siguiente, que relativo al odio. Vaya, Y con eso las dos primeras pasiones del concupiscible, que es lo que estamos viendo en estos especiales de julio, el amor y el odio. Bien, bueno, hacemos un corte y enseguida volvemos, ¿eh? No se vayan.